Increíble revelación, mujer rica abofetea a su empleada, pero un sorprendente secreto cambia todo. Clara, una joven madre soltera de 28 años, se encontraba atrapada en un laberinto de humillaciones y desprecios en la opulenta mansión de Beatriz. A pesar de su formación en administración, su rol como asistente personal la había reducido a una figura invisible, una sombra que movía objetos y respondía llamadas, un peón en un juego de ajedrez donde las piezas de gran valor eran solo para la empresaria millonaria. Mientras cuidaba de su hija Valeria, Clara se aferraba a los recuerdos de su madre, quien siempre le había enseñado que la dignidad no depende del estatus social. Sin embargo, el trato de Beatriz día tras día, las insolencias y las miradas despectivas, empezaban a desgastarla. «No eres más que una empleada», solía repetirle la jefa, como un mantra que le taladraba la cabeza. Era un ciclo de desesperación, una lucha constante entre sentirse digna y permitir que le robaran la autoestima. La época dorada del glamour pareció convertirse en una cadena de oro que la mantenía atada a un destino que no deseaba. Una tarde, durante un evento de gala, la tensión alcanzó su clímax. Clara se encontraba organizando un pequeño rincón de la fiesta cuando, en un arranque de furia, Beatriz la abofeteó frente a un grupo de invitados. El sonido de la bofetada resonó como un eco en la sala. Clara sintió que el rostro le ardía, no solo por el dolor físico, sino por la humillación. Se congeló, su mente turbada, mientras el mundo alrededor de ella se convertía en un mar de risas y charlas despreocupadas. En ese instante, no solo se sintió golpeada como empleada, sino como madre, como mujer. La serpiente de la desprecio la había mordido en lo más profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La confusión y la rabia luchaban en su interior mientras se retiraba del evento, sus pasos resonando en el suelo pulido de la mansión. En esos momentos de quietud, Clara recordaba una antigua promesa que se había hecho a sí misma: nunca dejar que nadie la definiera. Como si alguien más intercediera por ella, enfrentó su propio reflejo en un espejo, los ojos llenos de lágrimas reprimidas. ¿Por qué se había dejado llevar por la dominación de esa mujer? No sería la primera vez que una madre lucha por su hija, y su historia no merecía ser olvidada. En el eco de traiciones esa misma noche, su mundo se sacudiría una vez más. Clara, buscando consuelo en el ático de la casa de su abuela, encontró un antiguo baúl. Al abrirlo, se encontró con un testimonio del legado familiar olvidado, recortes de periódico que destacaban el brillante trabajo de su abuelo, un científico que cambió realidades. El descubrimiento fue un golpe de luz, una chispa encendida en la oscuridad de su mente. Clara sintió que la historia de su familia pulsaba en sus venas. No podía permitir que el dolor y la humillación de Beatriz la definieran. Debía encontrar su camino, reclamar su propia voz y, por fin, cambiar el guión. El día de la ceremonia, mientras se preparaba para un reconocimiento que podría cambiar su futuro, una idea creció dentro de ella. Clara estaba lista para no solo luchar por su dignidad, sino también para hacer frente a lo que había soportado. Con cada paso hacia el escenario, la presión se intensificaba, encontrándose al borde de un abismo de emociones. ¿Podría enfrentarse a Beatriz y reclamar no solo su lugar, sino la memoria de su familia? Era un punto de quiebre. La mirada de sus sueños se acercaba, pero el sonido del primer aplauso resonaba como un desafío. Clara sabía que estaba a un paso de un cambio irreversiblemente poderoso, y el destino aguardaba en la penumbra. La historia de su vida, una mezcla de angustia, determinación y un secreto por revelar, apenas comenzaba a desvelarse. El eco del aplauso la envolvió como una manta pesada. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cada latido de su corazón resonar en sus oídos. Encuadrada por la luz cálida del escenario y las miradas expectantes del público, sintió que cada centímetro de su piel ardía, pero no solo por el miedo.
Esta vez era la súbita realización de que estaba en el control de su narrativa. Las palabras de Beatriz, esas que tanto peso habían tenido en su vida, comenzaron a perder fuerza. Clara respiró profundo, recordando la historia de su abuelo y todo lo que representaba. Había llegado el momento de transformar esa herencia en un legado propio. Observó el auditorio, personas que, al igual que ella, podían ser victimizadas por otros si lo permitían. Su voz comenzó a salir en susurros, pero pronto resonó como un trueno. Hoy no solo quiero ser la asistente que ustedes conocen. Hoy reclamo mi voz, mi lugar. Las palabras fluyeron, llenas de rabia contenida y esperanza renovada, mientras el murmullos del público aumentaban. Clara podía sentir cómo el cambio comenzaba a gestarse en ese mismo instante. La fuerza de su verdad era imbatible. Mientras hablaba, las imágenes de los momentos bajos que había enfrentado se desplegaban en su mente, las miradas despectivas, las palabras desalentadoras de Beatriz. Cada golpe emocional, cada comentario hiriente, se transformó, inyectándole energía. Habló de la dignidad, de la lucha incesante de una madre soltera que busca un futuro mejor para su hija. El público, cautivo, respondía con aplausos y murmullos de aprobación. Una oleada de emoción la invadió cuando, en medio de su discurso, vio a Valeria entre la multitud, su pequeño rostro iluminado con admiración. Esta era su oportunidad de ser el modelo que siempre había querido ser para su hija. Se detuvo un momento para encontrarla con la mirada, y en ese gesto, Clara sintió que el peso de años de sufrimiento comenzaba a desvanecerse. Había encontrado su propósito. Su razón de ser. El discurso fue gradual y medido, una mezcla de revelaciones y valentía. Habló de la salud mental, de la importancia de reconocer el valor de cada individuo, independientemente de su posición social. Era un mensaje que trascendería mucho más allá de su propia historia. Era un grito de guerra para todos aquellos que se sentían atrapados, desvalidos y marginados por un sistema injusto. Cuando finalmente concluyó, el auditorio estalló en aplausos, pero Clara no podía detenerse allí. Sabía que todo lo que había compartido había sido solo el primer paso. Un nuevo camino se abría ante ella, uno que requeriría más que solo valor, necesitaría estrategia, autoexigencia y un deseo ardiente por cambiar no solo su vida, sino también el entorno que la rodeaba. Inmediatamente después del evento, Clara se dirigió al vestíbulo donde se estaba llevando a cabo la recepción. Al entrar, se encontró con Beatriz, cuyo rostro helado contrastaba con la calidez de las sonrisas que la rodeaban. La empresaria se acercó, y Clara sintió que la tensión en el aire pesaba como un plomo. Eso fue muy emotivo, Clara, dijo Beatriz con desdén, pero a Clara le sorprendió la leve voz temblorosa de su jefa. Y es solo el comienzo, respondió Clara con una firmeza renovada. Mientras cruzaban miradas, algo en la forma en que Clara se mantuvo erguida y segura cambió el juego. Al salir de la mansión, una idea nacía en su mente, un nuevo desafío que prometía llevar su lucha y su historia a un público más amplio. La semilla de un proyecto ya estaba en flor, y Clara decidió que no solo iba a sanar su propia herida, sino que iba a ayudar a otros a sanar también. Este era su destino, pero en su corazón sabía que el camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles y dudas. Mientras la noche caía y la luna brillaba sobre la ciudad, Clara dejó atrás la opulenta mansión con un propósito renovado. Este era solo el principio, pero de repente, una sombra se deslizó en su mente. ¿Quiénes serían realmente sus aliados en esta nueva etapa? ¿Qué precio tendría que pagar para enfrentar a Beatriz de una manera que podría cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas? Clara no tardó en llegar a casa. La oscuridad de la noche la envolvió, pero no era un manto de tristeza, sino de reflexión profunda. Cada paso por la acera resonaba en su mente como un eco de su valor recién descubierto. Sin embargo, la luz de la muy esperada transformación comenzaba a desvanecerse en el horizonte de sus pensamientos. ¿Cómo llevar a cabo su visión? Mientras Valeria dormía, Clara se sentó con un cuaderno en la mesa de la cocina y empezó a escribir. Con cada palabra, su determinación crecía. El objetivo estaba claro: crear un espacio donde las historias de mujeres como ella pudieran ser contadas y escuchadas. Un refugio de confianza y cohesión, donde cada palabra pudiera ser el primer paso hacia la sanación. A medida que articulaba su misión en el papel, una inquietud se formaba en su interior.
Las críticas de Beatriz aún resonaban, y no podía evitar preguntarse si realmente podía diferenciarse de esa imagen la que había estado atrapada durante tanto tiempo. La duda la asedió, y en ese momento un viejo recuerdo la atravesó. Su abuela, con una fuerza serena, le había enseñado que el poder reside en la narrativa propia, una verdad que ahora irradiaba con inusitada claridad. Durante días, Clara se mantuvo al margen de la vida social que solía disfrutar. Decidió observar y escuchar. Conversaciones en cafés, interacciones en el parque y discusiones en el trabajo se convirtieron en su aula particular. Era consciente de que cada mujer cargaba su propia historia, cada una un matiz único de lucha y resistencia. Poco a poco, comenzó a trazar conexiones entre las historias que escuchaba y las experiencias vividas y compartidas. Así nació la idea de una serie de charlas que capturara esas vivencias. Sin embargo, la preocupación sobre cómo financiar su proyecto la asaltaba. Beatriz había sido el pilar financiero de su vida y de un momento a otro, esa estabilidad se evaporaría. Clara enfrentó una disyuntiva moral: ¿debería buscar apoyo en su antiguo trabajo, aun arriesgando la caída de su imagen ante Beatriz? A partir de ese dilema, su mente trabajaba febrilmente en la búsqueda de una respuesta. Sin esperar mucho, decidió contactar a varios grupos de mujeres en su ciudad. Llenó las redes sociales con su mensaje de empoderamiento, cada clic un paso hacia la posible legitimidad de su proyecto. A medida que los primeros comentarios llegaban, comenzó a recibir mensajes de aliento y de propuestas de colaboración. La adrenalina la invadió. Ya no estaba sola en esta travesía. Una tarde, mientras organizaba su material en casa, recibió un mensaje inesperado. Era Beatriz, solicitándole una reunión. La fría incertidumbre tomó su lugar habitual en su corazón, pero esta vez, Clara sabía que no podía rehuir su nuevo destino. Aceptó la cita, deseando enfrentarse a esa sombra que había limitado su crecimiento personal y profesional durante tanto tiempo. Al día siguiente, Clara camina hacia la reunión con determinación y una nueva visión. En su mente, se da cuenta de que ya no es simplemente la asistente que Beatriz había moldeado, sino una mujer que toma las riendas de su historia. Mientras se acerca al café donde se encontrarían, una pregunta la sacude de nuevo. ¿Qué secretos estaba dispuesta a revelar Beatriz esta vez? ¿Podría haber algo en su pasado que la uniera más a Clara de lo que había imaginado? El aire denso del encuentro prometía una revelación que podría cambiar todo. Clara sabía que estaba lista para enfrentar cualquier verdad, decidida a seguir adelante, sin importar el costo. Clara llegó al café con el corazón acelerado y una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cada paso hacia la mesa que había reservado para su encuentro con Beatriz parecía un acto de rebeldía, un rechazar las cadenas invisibles que habían mantenido su voz en silencio durante tanto tiempo. Tomó una respiración profunda antes de cruzar el umbral, y una oleada de determinación se apoderó de ella, recordándole su propósito. Beatriz llegó un par de minutos después, con su habitual porte de autoridad. Clara sintió que la figura alta y elegante que se acercaba era casi intimidante. El primer saludo fue frío, marcado por una tensión palpable. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Su nueva visión no era solo un sueño, era un camino que estaba dispuesta a andar, incluso si eso significaba confrontar a quien había definido su vida durante años. Gracias por venir, dijo Beatriz, tomando asiento sin esperar respuesta. He estado reflexionando sobre tu decisión de dejar el trabajo. Las palabras resonaron en la mente de Clara como una campana. Era el momento de confrontar no solo la relación laboral que había sostenido, sino también las dinámicas personales que las habían mantenido atadas. Clara no tenía intención de eludir el tema, así que la miró directamente a los ojos. No creo que haya sido solo una decisión drástica. Se trata de seguir un camino que me permita ser quien realmente soy, respondió. Notando cómo su voz apenas titubeaba, Beatriz arqueó una ceja, sorprendida por la inesperada firmeza. En ese instante, Clara sintió una pequeña victoria. Toda esa lucha interna y preparación se estaba manifestando en su discurso. La conversación giró y Clara comenzó a compartir su visión del proyecto que había estado desarrollando. Un espacio para mujeres donde se contarían sus historias. A medida que hablaba, el rostro de Beatriz pasaba de la incredulidad a una rara expresión de consideración. Clara no perdió ninguna oportunidad.
La necesidad de amplificar las voces de aquellas mujeres había crecido en ella, y ahora eso la guiaba inquebrantablemente. He recibido apoyo de varias mujeres que están dispuestas a colaborar. No estoy sola en esto, declaró. Beatriz mantuvo un silencio que se sintió eterno, evaluando sus opciones. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero aún tenía un matiz de crítica. Sabes que el camino no será fácil, Clara. Los recursos son limitados, y te arriesgas a perderlo todo si esto no funciona. La afirmación de Beatriz reveló su perspectiva, una visión centrada en la seguridad y la estabilidad. Pero incluso en esa advertencia, Clara encontró una chispa de desafío. Quizás el riesgo merezca la pena, si eso significa que puedo ser yo misma, replicó, sintiendo como esas palabras sacudían la esencia de su ser. Las miradas se entrelazaron, y en ese instante, Clara sintió que había cruzado un umbral. La incertidumbre de perder su anterior estilo de vida palidecía ante la posibilidad de abrazar su verdadera identidad. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba y se compartían visiones, Clara notó algo en el lenguaje corporal de Beatriz. Había un titubeo, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a soltar. Entonces, sin esperar más, Clara decidió arriesgarse y formuló una pregunta directa. ¿Hay algo que no me has contado? ¿Algo que pueda ayudarme a entenderte mejor o a entender cómo llegamos a este punto? Beatriz miró por la ventana, como si buscara la respuesta en el horizonte. Clara contuvo el aliento, sintiendo que a lo lejos, una verdad latente estaba a punto de ser revelada. La conversación que estaba a punto de suceder podría transformar no solo su relación, sino su propia percepción del camino a seguir. ¿Qué secretos guardaba Beatriz que podrían ser la clave para las decisiones que venían? El silencio se hizo denso, cargado de posibilidades ocultas. Clara se sintió preparada para escuchar, lista para afrontar el pasado de aquella mujer que había jugado un rol tan significativo en su vida. El silencio se rompió cuando Beatriz, con un suspiro profundo, se giró lentamente hacia Clara. El brillo de sus ojos parecía más débil, como si las palabras que había guardado con tanto celo pesaran sobre su espíritu. «Tienes razón, Clara. Hay algo que no te he contado», comenzó, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «Cuando decidí contratarte, lo hice porque vi en ti la historia que quería contar, la voz que había estado buscando. Pero a medida que pasaba el tiempo, supe que no solo te había elegido a ti, también estaba eligiendo mis propios miedos». Las palabras de Beatriz eran un torrente de honestidad complicada que resonaba dentro de Clara. Comprendía que cada una de ellas representaba la lucha interna de su antigua jefa, pero también sus propios temores. El espacio que había creado como refugio para mujeres se convertiría en un nuevo lugar para sus inseguridades, o en una liberación genuina. ¿Te refieres a que mis ambiciones te provocaron inseguridad?, inquirió Clara, intentando comprender las capas de la revelación. Beatriz asintió, un gesto que llevaba un peso insoportable. De alguna manera. He estado en este negocio durante años y he dejado que las expectativas de los demás me definan. Cuando tú llegaste, sentí que era hora de que esas expectativas fueran confrontadas, pero también me recordaron lo que había dejado de lado. Clara sintió un cosquilleo en su interior. La conexión que estaban tejiendo era inusitada, un cruce de experiencias y anhelos. Sin entender del todo el compromiso, asimiló que la revelación tocaba también su propia historia. «Estamos con miedo», las dos, respondió Clara, consciente de la vulnerabilidad que compartía en ese ambiente íntimo. «Pero tal vez sea en esa vulnerabilidad donde comienza verdaderamente nuestra fortaleza». Beatriz reconoció la verdad en sus palabras, permitiendo que una pequeña sonrisa emergiera en su rostro. Fue un momento inesperado de conexión, un indicio de que, tal vez, podrían avanzar juntas hacia un propósito común. Tal vez podemos construir algo que no solo cuente nuestras historias, sino que también enmiende nuestras heridas, sugirió Beatriz, su tono cargado de una energía renovada. Clara se sintió embargada de esperanza. Esa conversación, que había comenzado con tensión y resentimiento, estaba floreciendo en un espacio de colaboración y crecimiento. Para ella, Beatriz ya no era solo un símbolo de opresión, sino un posible aliado en su viaje. «Me gustaría que participes de alguna manera. Tu experiencia puede ser valiosa para las mujeres que buscaremos empoderar», declaró Clara,
sintiendo que la invitación era más que un simple ofrecimiento, era una extensión de su nueva visión. Beatriz inclinó la cabeza, reflexionando, y Clara pudo ver el cambio en su postura, como si una coraza se estuviese rompiendo, dando paso a una mujer dispuesta a colaborar y aprender. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzaba a relajarse, un mensaje llegó al teléfono de Beatriz. Al leerlo, su expresión cambió de inmediato. Clara sintió que la tensión regresaba, un recordatorio de las responsabilidades que aún debían enfrentar. «Lo lamento, debo atender esto», dijo Beatriz, su voz ensombrecida por la urgencia del momento. La frase la dejó con una sensación de abandono, pero también de resolución. Clara se preguntó si ese obstáculo sería un final o un nuevo comienzo. Mientras Beatriz se apartaba, Clara se quedó sola en su mesa, reflexionando sobre la conversación que acababa de tener. Las palabras compartidas resonaban en su mente, no solo como parte de su proceso de transformación, sino como el primer peldaño hacia una conexión auténtica con su propia fortaleza interior. Teniendo en mente que el futuro es incierto, Clara se dio cuenta de que su viaje estaba lleno de oportunidades, pero también de desafíos. ¿Podría Beatriz ser la clave que desbloqueara nuevas dimensiones de su proyecto? ¿O había algo más en juego que la simple colaboración? La inquietud en su pecho se intensificó, dejando claro que el desafío no había hecho más que comenzar. Clara se sentó sola en la mesa, el eco de la conversación con Beatriz resonando en su mente como un eco persistente. La revelación de sus miedos compartidos no solo había cambiado la dinámica entre ellas, sino que también había tocado fibras profundas en Clara. Sabía que tenía una oportunidad en sus manos, pero la responsabilidad de convertir esas palabras en acción comenzaba a presionarla. A medida que la luz del día se desvanecía, Clara tiró de su agenda. Las primeras páginas estaban repletas de ideas, garabatos y visiones sobre cómo quería que su proyecto se manifestara. Sin embargo, ahora que se enfrentaba a la realidad del camino por delante, se dio cuenta de que necesitaba algo más que solo palabras en papel. Había una falta palpable, una conexión que le permitiera moldear sus ideas con autenticidad y poder. Recordó el momento en que Beatriz había comenzado a hablar, la forma en que su voz tembló mientras compartía sus temores. Aquella lucha resonaba con la suya propia. Decidió que necesitaba confrontar sus propios miedos si quería avanzar. Clara no podía esperar que todo sucediera por sí solo, tenía que tomar la iniciativa. Decidió que debía plantear un nuevo enfoque para su proyecto, uno que involucrara no solo a las mujeres que esperaban recibir apoyo, sino también a las que deseaban colaborar, como Beatriz. Cayó su propia inseguridad y se adentró en la planificación. Comenzó a esbozar un esquema que incluyera diferentes voces y narraciones. ¿Por qué no facilitar un espacio donde esas historias pudieran entrelazarse, cada una empoderando a la otra? Cada trazo que hacía en el papel era más que una simple acción, era una confrontación directa con su temor a la mediocridad, un acto de fe en su propio potencial. Clara quería que su proyecto fuera un reflejo de crecimiento y cambio, de autenticidad y sonido de voces que ya no se silenciarían con cada idea que surgía. Clara sentía una transformación. Sin embargo, un nuevo pensamiento se deslizaba en su mente. ¿Sería capaz de persuadir a Beatriz para que se uniera realmente al proyecto? La confianza no era solo cuestión de palabras, sino de acción, y se había dado cuenta de que necesitaría demostrarle a Beatriz que su visión era real y viable. Clara sabía que perderla no era una opción, su herramienta era su compromiso. La hora se deslizó rápidamente, y Clara se encontró concentrada en su plan cuando repentinamente el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Beatriz. ¿Puedo regresar? Tengo algo que discutir contigo. Una mezcla de expectación y nerviosismo recorrió su cuerpo. ¿Estaría dispuesta a unir fuerzas de nuevo? Mientras esperaba, se preguntó si la conversación sobre sus miedos también incluiría su propia vulnerabilidad, el hecho de que estaba dispuesta a dar un salto de fe por algo que aún no existía del todo. La llegada de Beatriz transformaría cada detalle de lo que estaba creando. El timbre de la puerta sonó, y sintió su corazón latir de forma acelerada. Clara sabía que la próxima decisión que tomarían juntas podría definir no solo su proyecto, sino también su camino hacia la autodefinición.
La expectativa se convirtió en tensión, el aire cargado de posibilidades y temores simultáneos. Esa noche, Clara no solo estaba lista para presentar su visión, estaba dispuesta a luchar por ella, a enfrentar todo lo que había aprendido de sí misma. ¿Estaría Beatriz preparada para seguirle el paso o dejaría que el miedo nuevamente dictara su dirección? Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno que podría sellar sus destinos y desafiar la manera en que cada una se veía a sí misma en el mundo. Los pasos de Beatriz resonaron en el pasillo mientras Clara contenía la respiración, consciente de que la colisión de sus realidades estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Clara respiró hondo cuando la puerta se abrió, y el rostro de Beatriz apareció como una imagen familiar rodeada de una neblina de incertidumbre. Las emociones brillantes en su mirada se enfrentaban a la seriedad de la situación. Ambas sabían que el próximo diálogo iría más allá de palabras triviales. Estaba envuelto en la fragilidad de sus sueños y temores compartidos. «Hola», dijo Beatriz, aunque su voz no sonaba como lo habitual. Había un peso en sus silencios, una historia detrás de su mirada que Clara estaba ansiosa por descubrir. Era el momento, el deseo de cambiar, de dar pasos significativos, se palpaba en el aire. «Hola», respondió Clara, tratando de proyectar seguridad. «He estado pensando en cómo podemos abordarlo juntas, en lo que podríamos crear». Se sintió valiente, había tomado la decisión de no dejar que su inseguridad la dominara. El papel en su escritorio, cubierto de ideas, estaba entre ellas como una promesa de lo que podrían lograr. Beatriz se acercó, pero su expresión era de confusión. «Me gustaría apoyar, Clara, pero hay algo que debes saber». La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Clara se detuviera. Este era el peligro de la vulnerabilidad, podía liberar poder, pero también podía romperla. «Dímelo», Clara instó, enterrando sus propios temores por un momento para escuchar. Quería saber los detalles que podrían cambiar su rumbo. «Escucha, estoy agradecida por haberte encontrado y por compartir tus pensamientos. Pero tengo una carga que llevaba mucho tiempo. Siempre he tenido miedo de que al abrirme, pudiera decepcionarte o no estar a la altura de tus expectativas», confesó Beatriz, sus ojos buscando la verdad en los de Clara. «No soy la líder que crees que soy». Esas palabras recorrieron la mente de Clara como un torrente. La lucha interna de Beatriz era un reflejo de la suya. La revelación llegó a lo profundo de su ser y la hizo cuestionar su propia imagen de éxito. Su voz temblaba mientras sentía que las emociones giraban a su alrededor. «Pero lo que no sabes de ti misma podría ser más grande que tus dudas», dijo Clara, una convicción brotando de su ser. «Tus experiencias, tu voz, son exactamente lo que necesitamos». Sin embargo, al mirar a Beatriz, Clara se dio cuenta de que cualquier avance requeriría un acto de fe, no solo por su parte, sino también por parte de Beatriz. La confianza no puede ser un monólogo, tenía que convertirse en un diálogo. «Nunca tendremos la seguridad de que todo funcionará», continuó Clara, «pero si no exploramos juntas, nos perderemos la oportunidad de descubrir lo que realmente somos». El silencio se volvió pesado, lleno de tensión y vulnerabilidad. Era un espacio liminal donde cada una de ellas se enfrentaba a sus propios demonios. Clara sabía que todavía había algo más que Beatriz no había compartido, una sombra que ocultaba más secretos. ¿Y si nuestras inseguridades nos atraen hacia algo que nunca imaginamos? La pregunta dejó escapar el aire de la habitación, como si ambas reclamaran el poder de convertir sus miedos en motivaciones. Fue entonces cuando Beatriz, con una mirada decidida, respondió: «¿Y si el tremendo miedo que siento ahora es solo el precursor de un cambio vital?». Las palabras resonaron en Clara, aquello era el principio, el despertar de su potencial compartido. Se sintieron cerca, cada una abriendo las puertas al otro lado, listas para entrar en lo desconocido. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, una notificación interrumpió el momento. Un mensaje en el teléfono de Beatriz. «Es mi hermano», dijo, mientras miraba la pantalla con la expresión de infección. Clara sintió un escalofrío, siempre había sido el punto vulnerable en su vida, un recordatorio de que no podían escapar de las sombras del pasado. «Debo atender esto», su voz temblaba. Clara sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Todo lo que había construido, todas las nuevas ideas y viejas inseguridades, podrían ser alteradas por lo que vendría. ¿Podría Beatriz volver a la conversación después de enfrentar
¿Aquello? ¿Y si esa revelación cambiaba todo por completo? El camino hacia el crecimiento personal nunca dejaría de ser retador, pero Clara estaba lista para lo que viniera. ¿Pero lo estaba realmente Beatriz? La incertidumbre de lo que seguiría marcaba el ritmo de sus corazones. El tiempo seguía corriendo, y la respuesta del destino estaba a solo un mensaje de distancia. Clara sintió como la atmósfera se volvía densa. Mientras Beatriz se alejaba para atender la llamada, una marea de pensamientos inundó su mente. El momento de conexión auténtica que habían compartido estaba ahora en riesgo de desmoronarse. La inquietud crecía en ella, mezclándose con una urgencia profunda por avanzar en su propio camino de autoconocimiento. Mientras observaba a Beatriz, Clara tomó conciencia de su propia vulnerabilidad. Había proclamado ser segura y lista para enfrentar nuevos retos, pero la verdad es que aún se sentía atrapada en viejos patrones de incertidumbre. Las inseguridades que tanto había intentado superar parecían resurgir, tejidas con los hilos del miedo que sentía en el aire. ¿Y si esto es solo una repetición de fracasos pasados?, se preguntaba. Esa pregunta hizo eco en su interior, retumbando como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Sin embargo, Clara también sabía que el crecimiento personal a menudo nace de la incomodidad. Miró el papel lleno de ideas que había preparado con tanto esmero. Cada línea, cada esbozo, representaba un pequeño paso hacia lo que anhelaba, un proyecto que reflejara su autenticidad. No solo su valía como profesional, sino como persona capaz de crear un impacto positivo. Se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo fuera una barrera. Mientras tanto, la voz de Beatriz al otro lado de la línea se volvía confusa. Era casi como si Clara pudiera sentir la tensión en el aire. El rostro de Beatriz se tornaba serio, sus cejas fruncidas, lo que indicaba que lo que escuchaba no era fácil de procesar. El impulso de acercarse y ofrecer apoyo era fuerte, pero Clara se detuvo. Ella también necesitaba este tiempo para reflexionar sobre su propio camino. La presión en su pecho se transformó en determinación. Si lograba encarar sus propios temores, podría ofrecer una tabla de salvación a Beatriz. Si hay algo que he aprendido, murmuró para sí misma, es que la auténtica conexión surge del deseo de apoyarnos en nuestros momentos más difíciles. Con esa frase resonando en su mente, se sintió alimentada por su propia sabiduría interna. Beatriz terminó la llamada, y a medida que regresaba, Clara se armó de valor. Había oportunidades no solo para reconectar, sino para establecer una alianza basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Beatriz, creo que este podría ser un buen momento para que hablemos de lo que realmente necesitamos para avanzar, sugirió Clara, sintiendo que la claridad de su propósito empezaba a tomar forma. Beatriz tomó un respiro profundo, que parecía liberar una carga de emociones contenidas. Sí, tienes razón. Me he estado sintiendo atrapada entre mis responsabilidades y mis deseos. Siempre fui la que sostenía a los demás, pero ahora siento que estoy a punto de desmoronarme, confesó con una sinceridad que dejó a Clara impactada. El tono vulnerable en la voz de Beatriz le recordó que el crecimiento personal muchas veces requería aceptar la fragilidad. Las heridas que llevaban ambas en su interior eran sus miedos y, al compartirlas, podían crear una conexión aún más profunda. Clara la miró fijamente, unas palabras salieron de su boca casi sin pensar. Podemos encontrar una manera de que ambas sigamos adelante, pero necesitamos ser honestas acerca de nuestras luchas. La atmósfera entre ellas cambió, un nuevo tipo de energía fluyó, un reflejo de la posibilidad de un futuro compartido. Sin embargo, la revelación estaba aún lejos de completarse. Una sombra de duda recorrió el rostro de Beatriz cuando volvió a hablar. Antes de continuar, hay algo más que debes saber, algo que podría cambiar nuestra dinámica por completo. Clara sintió que el pulso en su interior se aceleraba. ¿Qué es?, preguntó, su voz denotando una mezcla de temor y anticipación. Beatriz respiró profundamente, y al instante, Clara supo que lo que vendría podía reescribir no solo su camino junto a Beatriz, sino también su futuro profesional. La tensión era palpable, el siguiente instante decidiría si avanzarían juntas o si las Nahuelitas del pasado las rodearían para siempre. Beatriz vaciló por un momento, sopesando cuidadosamente su próxima palabra. Clara la observaba con una mezcla de frustración y empatía, consciente de que ese instante podía marcar un antes y un después en sus vidas.
La revelación, sin embargo, no era solo una cuestión personal, sino que también resonaba con sus propias luchas. La conexión que habían empezado a tejer merecía ser preservada, independientemente de lo que compartiera Beatriz. Clara, la verdad es que he perdido mi pasión por el trabajo que hago, comenzó Beatriz, dejando escapar un suspiro pesado, como si cada palabra la liberara de una carga. He estado considerando dejar mi puesto actual y emprender algo diferente, pero el miedo a lo desconocido me ha paralizado. Me aferro a lo que tengo, incluso si eso me ha llevado a un punto de quiebre. El eco de sus palabras resonó en el corazón de Clara. Ella misma había sentido esa lucha, la batalla entre el deseo de estabilidad y la traición de sus propios anhelos. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Necesitamos hacer un cambio, pero debemos hacerlo con valentía, no con miedo. Juntas, podríamos apoyarnos en este camino. El enfoque de su conversación empezó a tomar un matiz estratégico. Ambas necesitaban redefinir lo que significaba para ellas seguir adelante. Clara, inspirada, comenzó a explorar en su mente ideas sobre cómo podrían combinar sus talentos y capacidades. ¿Por qué no concebir un proyecto que no solo beneficiaría a ambas, sino que también les permitiría volver a conectar con su propósito y pasión? Piensa en esto, podríamos crear un espacio donde se fomente la creatividad y la autenticidad. Te tengo tanto respeto, Beatriz, y creo que juntas podríamos traer algo muy especial al mundo, sugirió Clara, su voz adquiriendo un aire de entusiasmo. Beatriz la miraba, cada vez más intrigada. Clara podía notar la chispa de interés encenderse en sus ojos. Sin embargo, la sombra de la duda seguía presente. «Pero, ¿y si fracasamos otra vez?», cuestionó Beatriz. «Ya he tenido mis tropiezos, y estoy aterrorizada de que se repita la historia». «Los fracasos son oportunidades para aprender», Clara respondió decidida. «No podemos permitir que el miedo nos controle. Te propongo que hagamos una lista de lo que funcionó y lo que no, desmenuzando cada experiencia para que podamos construir una base sólida. Con cada idea que fluía entre ellas, la atmósfera pesada comenzaba a despejarse. La mágica tensión dio paso a una colaboración genuina. Abrirse y compartir no solo los miedos, sino también las aspiraciones, estaba desnudando sus corazones y haciendo espacio para la confianza. Una nueva percepción se formaba en las interacciones de ambas. Una relación donde la aceptación de lo vulnerable era vista como una fortaleza. Mientras discutían los pasos a seguir, una idea brillante surgió de la mente de Clara, revelándose como una chispa de inspiración. ¿Qué tal si organizamos un taller sobre crecimiento personal y autoconocimiento? Podría ser una excelente manera de acercarnos a personas que necesitan apoyo, al mismo tiempo que exploramos nuestras capacidades. Aunque la idea era ambiciosa, la emoción la envolvía. «Me encanta», Beatriz respondió, su entusiasmo brillando. «Podemos fusionar nuestras experiencias para ayudar a otros a encontrar su camino también. Podríamos ser un faro para aquellos que sienten que han perdido su rumbo». Pero en la retórica de entusiasmo, Beatriz interrumpió perfilladamente. «Sin embargo, hay algo que aún no he revelado, algo que podría poner en riesgo incluso esta asociación que estamos formando». La mirada seria de Beatriz detuvo la conversación. Clara sintió como su corazón se encogía ante la posibilidad de perder lo que estaban construyendo. «¿Qué es lo que no has dicho?», Clara preguntó, la ansiedad retumbando en su pecho. La historia de ambas todavía no estaba completamente escrita, y Clara sabía que lo que viniera podría definir su futuro y su camino de autodescubrimiento en maneras que nunca había anticipado. Clara se encontraba en un momento crucial de su vida, un umbral que la llevó a la confrontación más profunda con su propia identidad y aspiraciones. El taller que había soñado con Beatriz comenzó a tomar forma en su mente. La idea de reunir a mujeres que compartieran sus luchas resonaba con cada fibra de su ser. Había llegado el momento de demostrar que no solo era una asistente, sino una líder dispuesta a cambiar su destino. Ambas mujeres habían tejido un lazo inusual, forjado en la fragilidad de la lucha personal. Las revelaciones de Beatriz habían sido un catalizador para Clara, quien se dio cuenta de que la verdadera unión se basaba en la vulnerabilidad compartida y en la construcción de un futuro que trascendiera las heridas del pasado. Su voz interior le impulsó a actuar, a no dejar que el miedo al fracaso dictara su camino. Con una claridad renovada, Clara se propuso llevar a cabo el taller.
Trabajó incansablemente durante semanas. Promovió la iniciativa en redes sociales y buscó alianzas con organizaciones locales que apoyaran el empoderamiento femenino. Cada día, Clara experimentaba un crecimiento palpable, sus inseguridades se desvanecían, dejando espacio para un sentido de propósito imbatible. Un sábado soleado, Clara y Beatriz finalmente organizaron el primer taller, Redefiniendo nuestras historias. La sala se llenó de mujeres, cada una con una herida que sanar y una historia que contar. La atmósfera vibraba de energía y expectativa. Clara, de pie al frente, sintió como el miedo se transformaba en determinación. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, y un destello de complicidad se transmitió entre ellas, un reconocimiento de que estaban marcando un nuevo inicio. El taller fue un éxito rotundo. Las participantes compartieron experiencias profundas y se unieron a través de sus luchas. Clara, en ese momento, comprendió que su sueño había cobrado vida, ya no solo era una asistente, sino una facilitadora de cambio. A medida que el día avanzaba, su corazón se llenaba de satisfacción al ver cómo las mujeres empoderadas comenzaban a salir de sus caparazones. Clara había ganado no solo confianza, sino también un sentido de comunidad después del evento. Algunas participantes comenzaron a acercarse a Clara en busca de guía. La vitalidad de sus historias y su pasión por ayudar se convirtieron en el motor que avivaba el proyecto. La voz de Clara resonaba más fuerte que nunca. La experiencia de haber sobrepasado su dolor y sus miedos le había preparado para ser un bastión de apoyo y esperanza. A medida que las semanas pasaron, el taller se convirtió en un espacio recurrente. Las historias compartidas no solo formaron un ecosistema de apoyo, sino que también crearon un camino de colaboración entre Clara y Beatriz. Hacia el final de cada sesión, su relación se fortalecía, inundada de respeto mutuo y crecimiento personal. Beatriz, al reconocer su vulnerabilidad, comenzó a abrirse también. Su experiencia como empresaria y su conocimiento sobre el mercado ayudaron a perfeccionar el enfoque del taller, llevándolo más allá de lo que Clara había imaginado. Finalmente, el momento llegó cuando las dos se sentaron a conversar sobre la dirección futura de su proyecto. Clara, erguida y confiada, planteó un plan para expandir el taller a una serie de conferencias que abordara temas de superación personal, creación de redes y liderazgo. La idea fue bien recibida por Beatriz, quien sonrió con aprobación. Siempre supe que tenías una visión poderosa, Clara, dijo, sus palabras resonaban con una nueva sinceridad. Te admiro profundamente por todo lo que has logrado. Esa validación fue el cierre perfecto para el ciclo de dolor y lucha que había recorrido Clara. Ella no solo había reclamado su voz, sino que había demostrado que las historias de las mujeres son poderosas y dignas de ser compartidas. La seguridad en sí misma que había cultivado a través de la experiencia la convirtió en un referente para las demás. Luchaba ya no solo por ella misma, sino por todas las que necesitaban encontrar su propia voz. El viaje de Clara, desde ser una asistente invisible hasta convertirse en una líder comunitaria, culminó en una profunda realización. Su dignidad no dependía de un título o de la aprobación de alguien, sino de su capacidad para transformar su propia narrativa y ayudar a otros en el camino. Esta era su victoria, esta era su historia. Hoy Clara se encuentra en un lugar donde no solo ha conquistado sus miedos, sino que ha leído entre líneas de su propia vida. Mirar hacia atrás ahora significa para ella un horizonte de posibilidades infinitas, donde cada una de sus decisiones se basa en el amor propio y el deseo de empoderar a otros. Con una sonrisa de satisfacción, sabía que todas las luchas habían valido la pena. Hoy celebra su transformación. No solo es el coro de su voz el que resuena, sino también el eco de todas las mujeres que han encontrado su camino a través de su historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¿Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas? Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narrativas inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, este es su lugar para compartir opiniones. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.